a esta hora quiero darle la bienvenida a la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno, quien ya nos acompaña en los estudios en Quito. Ministra, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Elis, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el día de ayer, durante su discurso en la Asamblea, el presidente Lenín Moreno decía que le ha tocado durante estos 3 años de gobierno afrontar duras situaciones. Primero, el hecho de que la mesa no quedó servida, luego tener que manejar una migración masiva de ciudadanos venezolanos, posterior a eso lo que él calificó como un intento de golpe de Estado en octubre del año pasado, y ahora las consecuencias de esta pandemia que no solamente afecta al Ecuador, sino pues al mundo. ¿Cómo resumiría usted, desde su punto de vista, de manera breve, estos 3 primeros años de gobierno? Sí, como el presidente lo dijo ayer, le ha correspondido administrar un país en un momento muy difícil, pero también dijo una cosa de la que yo quisiera partir. Él decía, ha valido la pena y hay que hacer que valga la pena, porque, por supuesto, hay un costo de sincerar la economía, hay un costo de volver a vivir en democracia, de aprender a vivir en democracia con las tensiones propias que existen entre las funciones, entre los poderes del Estado. Hay un costo de decirle al país que no éramos un país rico, que lo que estábamos haciendo, que lo que estaba sucediendo es que nos estábamos endeudando por encima de nuestras posibilidades, que nuestras posibilidades eran distintas. Creo que todo eso es parte de lo que ha caracterizado estos primeros 3 años de gobierno y también, por supuesto, hoy ya muy marcados por un momento difícil para el mundo entero. La crisis del coronavirus ha cambiado el panorama mundial, ha provocado una caída drástica de los precios del petróleo, uno de nuestros principales ingresos, y ha provocado también un parón en la economía mundial, que se habla de una recesión nunca antes vista. Esto es lo que le ha tocado enfrentar al gobierno del presidente, pero yo quisiera quedarme con eso. Él decía, vale la pena si se trata de volver a vivir en democracia, vale la pena si se trata de sincerar lo que ha pasado en el país en materia de corrupción, en materia de economía, en materia de manejo fiscal, y vale la pena si es que pensamos en no solamente como el último año del gobierno del presidente Moreno, sino como el primer año de lo que puede ser un Ecuador que se levanta luego de un momento tan difícil. Esa yo creo que es probablemente la parte más importante de lo que dijo el presidente ayer. Y ahora nos toca levantarnos nuevamente en una situación bastante difícil, usted lo ha resumido ya muy bien, doctora Romo, y ahí quisiera preguntarle, porque el presidente Lenín Moreno decía que este último año los ejes de su gobierno van a estar enfocados en la salud, en la alimentación, en preservar la dolarización y mencionaba también en la generación de empleo. Pero con un panorama tan complejo, tan difícil para el Ecuador, con una economía que ya venía golpeada, ¿cuánto realmente o hacia dónde se proyecta esa expectativa de poder cumplir en lo que queda de este año, en estos 12 meses que le quedan de gobierno, lo que anhelan alcanzar dentro de estos ejes? Como país, Liz, vamos a hacer lo que seguramente está haciendo en este momento todas las familias, todas las empresas, que es escoger lo esencial. Postergar lo que se pueda postergar, pero yo creo que es lo mismo que está pasando en las empresas y en nuestras familias. Es decir, ¿qué es verdaderamente lo más importante? ¿En qué tenemos que asegurar nuestros esfuerzos? Y eso es lo mismo que como país tenemos que hacer en este último año. Como lo describió ayer el presidente, eso se resume en salud, en alimentación, empleo, dolarización. Hay cosas que van a poder esperar, hay probablemente otro tipo de actividades que queríamos hacer, otro tipo de proyectos que estaban en marcha desde el gobierno mismo. Me refiero a temas de infraestructura, de inversión, de nuevos proyectos, que tienen que ver con otras áreas, pero en este momento el gobierno tiene que escoger lo esencial, en qué no podemos fallar, en qué debemos poner todos nuestros esfuerzos. Como dijo el presidente, salud, que también implica fortalecer un sistema primario de salud. No podemos tener unos cuantos hospitales gigantes si es que no tenemos abiertos todos los centros de salud de cada rincón y además un trabajo en salud preventiva en todo el país. Esto implica también un cambio de política sobre el tema de salud, pero hay que ir a fortalecer la salud primaria. En alimentación es protección social. La CEPAL habla de que luego del golpe que representa el coronavirus en América Latina podríamos tener 20 millones de personas que caen en la pobreza, 20 millones de personas más en la pobreza. Eso significa que hay quienes no solamente dejarán de cumplir alguna aspiración material, sino que podríamos tener el riesgo de que pasen hambre. Eso no lo podemos permitir. Por eso el presidente ha dicho ayer alimentación, programas de alimentación que además estén vinculados directamente con fortalecer el agro en el país.
Luego el tema del empleo, empresas de todos los tamaños, hay que salvarlas a esas empresas para salvar los empleos, hay que salvar los emprendimientos grandes y pequeños, hay que inyectarle recursos al sector agrario. Creo que en esta idea de rescatar, de reconocer lo esencial, también nos hemos dado cuenta lo importante que es tener un campo para autoabastecernos, para alimentarnos, para no haber dejado nunca de tener alimentos, y tenemos mañana 70 días ya desde las medidas más duras de aislamiento y hemos tenido alimentos que llegan a las ciudades, que están en nuestras mesas. Entonces el tema alimentación, el tema empleo, en lo que están conectados también, y el tema dolarización. No podemos gastar más de lo que tenemos que ajustar nuestra realidad a nuestros actuales ingresos, tenemos que ajustar nuestra realidad como país a lo que en este momento tenemos la posibilidad de hacer, y hacer un sacrificio que sea un sacrificio compartido, que es lo que está proponiendo el gobierno desde el sector público y con algunas herramientas para que también pueda optar por eso el sector privado y lo que esperamos de los otros poderes del Estado. Sí, sin duda alguna toca ese ajuste, ministra, pero también acompañado, como usted ya decía, de una inyección de recursos. Y ahí quiero preguntarle, para poder lograr cubrir estos 4 ejes en ese sentido, se van a apuntalar básicamente en la ayuda de organismos internacionales de crédito que puedan dar financiamientos o mejorar acuerdos que ya teníamos con ellos, sumado a lo que se contempla en esos 2 proyectos de ley que el gobierno remitió a la Asamblea con el carácter de económico urgente y que ahora ha regresado a manos del Ejecutivo. Así es, Liz, pero permítame explicar un poco más sobre este tema de las leyes. También el presidente lo dijo ayer. Las leyes que en este momento se encuentran en el Ejecutivo para una virtual objeción parcial de las leyes, lo que conocemos como un veto, no van a ser modificadas en lo sustancial. Es decir, no se está planificando, como algunas personas insinuaban ayer, introducir, por ejemplo, un nuevo impuesto. El presidente lo dijo, permítame retomar sus palabras, que no pensaba abusar de su facultad de vetar una ley para hacer algo que está por fuera del ordenamiento. Entonces, las leyes que se pasaron en la Asamblea no tienen posibilidad de recaudación, la tenían al principio, pero eso no fue aprobado en la Asamblea, no va a ser modificado en el veto. Esas leyes son herramientas, no son milagros, pero son herramientas para que se puedan usar para salvar empleos. Pero ¿cómo hacer para cerrar la brecha? Calculamos más o menos un déficit de 12.000 millones de dólares. Una parte de eso tenemos y aspiramos a obtener financiamiento internacional, que solamente es posible cuando se tiene la casa en orden. Así que hemos hecho lo necesario para que las finanzas estén en orden, para que las cuentas se hayan sincerado, y eso nos va a permitir acceder con mayor facilidad a financiamiento externo. También creo que hemos recuperado nuestra cara frente al mundo para ser pagadores responsables, honestos, honrados, que cumplen su palabra, y eso también va a ser clave. Hay un recorte desde el lado del Estado, desde el lado del gobierno, para que esa brecha no sea de 12.000. Aspiramos que ese recorte alcance más o menos 4.000 millones de dólares para que la brecha de financiamiento que se tiene que conseguir sea una brecha menor. Y el presidente hizo un nuevo anuncio ayer. El presidente hizo énfasis en que en un momento de crisis, quien más tiene que aportar más. Quien más tiene que hacer un sacrificio más grande, y que se están buscando las herramientas para probablemente pedir un adelanto de impuestos a quienes tengan ingresos fijos por encima de los $5.000 mensuales. $5.000 mensuales, no estamos hablando pues de quien gana un salario básico, sino quien tiene una remuneración muy superior a esa cantidad, y también de empresas grandes que tengan una facturación, utilidades, y que en la crisis no hayan quebrado, porque o no se hayan visto afectadas a tal punto de poner en riesgo su existencia, porque hay empresas que pudieron haber tenido inmensas utilidades el año pasado y que hoy las van a necesitar para sobrevivir por el golpe del coronavirus. Hay otras que no. Esas personas, esas empresas, tenemos que ser los que más aportan frente a una crisis, y el gobierno está buscando esta herramienta, un adelanto de impuestos, que es algo que se puede hacer, que no requiere de otra ley y que no se convierte en un nuevo impuesto, sino que luego puede ser descontado con crédito tributario en el futuro, pero que hoy se necesita para que el país pueda destinar estos recursos exclusivamente a alimentar y a reactivar el empleo y la economía a través de créditos. Eso es lo que el presidente ha planteado y es en lo que ha hecho énfasis el día de ayer en su informe a la Nación. Ahora, pero esta especie de contribución de quienes más tienen, apelando, como usted ya decía, a quienes ganan más de $5.000 o aquellas empresas que se han sostenido pese a esta crisis,
Si bien usted dice no se crearía una nueva ley, ¿podría ser entonces a través de un veto parcial de las leyes que hoy están en el Ejecutivo? No es algo que tiene que estar puesto en la ley. El presidente no incluirá en el veto ninguno de estos temas porque lo ha dicho el día de ayer, no va a abusar de su capacidad de veto para poner un tema que fue discutido y negado en la Asamblea Nacional y que él en su momento lo aceptó, lo incentivó y dijo salvemos los acuerdos. Para hacer un adelanto de impuestos es suficiente un decreto ejecutivo, sobre todo en estado de excepción. Entonces, no tiene nada que ver esto con las leyes que se están tramitando en la Asamblea y que si es que reciben una objeción parcial será para perfeccionar, para revisar los detalles de lo que fue aprobado por la Asamblea sin ir por encima de los acuerdos que se lograron en el Legislativo. Y ahí, ministra, hablar un poco de tiempo. Si bien es cierto, pues el Ejecutivo tiene su tiempo para poder dar su decisión sobre lo que aprobó la Asamblea, ¿para cuándo creen, considerando que son proyectos urgentes, cuándo creen que ya podría haber una decisión en torno a esos proyectos por un lado, y por otro lado, cuándo podría estar preparado este decreto que habla de dar paso a esa contribución por parte de quienes más tienen? Liz, aunque la última palabra la tiene el presidente luego de revisar tanto el veto como un decreto, aunque la última palabra la tiene el presidente, me atrevo a decir que sería en esta semana que ambas herramientas, que ambos instrumentos legales estén listos, pero el presidente tiene la última palabra y tenemos unos plazos para hacerlo. Ahora, ministra, si bien es cierto, pues uno de los logros de este gobierno para muchos, lo han considerado así, fue descorreizar, por denominarlo de alguna manera, pues al país. Sin embargo, y eso vino ligado de un compromiso, que ayer el presidente también lo mencionaba, de una lucha contra la corrupción. Si bien se han dado pasos en ese sentido, lo cierto es que este gobierno no ha estado exento también de denuncias de corrupción, donde se han visto vinculados funcionarios o están siendo investigados funcionarios del mismo gobierno, y donde se han develado quizás hasta la misma estructura o el mismo modo de operar del gobierno anterior, que han mantenido esa forma de ejecutar estos actos delictivos dentro de este gobierno. Por citar un ejemplo, lo que se ha denunciado dentro de esta época de pandemia en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué podría considerar quizás, ministra, que falló en ese sentido al analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Que es un mecanismo sostenido que vino del gobierno anterior y que duró quizás durante este gobierno. Son gravísimos los casos de corrupción y tienen que ser sancionados con el mayor rigor de la ley. Pero hay cosas que son distintas, Liz, hay cosas que son distintas. Y es que la estructura delictiva no se maneja desde Carondelet, que es lo que la justicia está probando en los casos que se investigan del anterior gobierno. No hay una estructura que se maneja desde las más altas esferas, pero por supuesto coincido con usted en que hay unas prácticas, en que hay unos mecanismos que están enraizados, que tienen involucrados en el sector público, que tienen involucrados en el sector privado y que además van a los temas más sensibles del país. Hace algunos días me decían, ¿por qué en la salud? Yo decía, es terrible lo que ha sucedido y además en un campo como la salud. ¿Por qué ahí? Porque es probablemente el único lugar en el que ha habido esa cantidad de dinero, en que el gobierno no ha escatimado ningún esfuerzo para seguir haciendo inversiones, porque es en donde se necesita. Por eso es más grave todavía que en uno de los pocos lugares al que se le ha podido destinar recursos, ahí se hayan concentrado para que estas mafias operen. Usted lo ha dicho bien, es un mecanismo, es algo que está enraizado lamentablemente en el sector público, en el sector privado, porque no hay corrupción en el sector público sin complicidad de los proveedores. Hay que mirarlo en esa dimensión para que todos reciban su castigo. Y lo que cambia, Liz, insisto, es que aquí no se cubre a nadie, no se tapa a nadie, no se le hace homenajes a nadie, y si es que hay alguna sospecha, la justicia tiene toda la garantía de actuar con independencia para llevar adelante las investigaciones y las más duras sanciones. Y eso es lo que nosotros esperamos, eso es lo que nosotros queremos y por supuesto también trabajamos en algunas reformas estructurales. Retomo el ejemplo del tema salud. Con un modelo desconcentrado de adquisición de insumos, teníamos y tenemos ya en estos últimos días, ojalá sea el fin de este modelo, más o menos 700 hospitales, unidades distritales, zonales, provinciales, en donde se podían hacer adquisiciones. Hemos trabajado ya en los últimos meses, lamentablemente la pandemia llegó antes de que podamos implementar este modelo, pero lo veníamos trabajando ya 6, 7 meses más o menos, en un modelo centralizado, en un modelo único de compras, de adquisiciones para el sector público en materia de salud. Esto no solamente exige un cambio de cómo se va a hacer la compra, sino poder garantizar cómo se almacena, cómo se distribuye, cómo se manejan los inventarios de medicamentos o de insumos para hospitales.
Esto está listo, el presidente ha firmado ya el decreto hace 3 semanas para un sistema unificado, centralizado de compras en el sistema de salud, que más allá de los casos puntuales que tienen que ser sancionados, esto permitirá, como lo dijo el presidente Moreno el día de ayer, que en el 2021 entreguemos otro modelo de compras en el sector salud que realmente permita atacar el problema estructural, impedir que vuelva a repetirse, que creo que es lo que todos esperamos. Ahora, en este caso específico, en el tema de los hospitales de la red del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre todo, pues incluso se han hecho denuncias que vincularían a funcionarios de otros poderes del Estado, donde estarían involucrados de una u otra manera, quizás hasta asambleístas, es lo que se ha venido incluso denunciando y se ha rumorado desde el año pasado. ¿Qué esperan ustedes en ese sentido de la justicia? Se lo pregunto, ministra, porque varias veces, conversando con usted en este mismo espacio, durante los 3 primeros años de gobierno había ese cuestionamiento de que todavía había una deuda pendiente y que quizás la justicia no iba al mismo ritmo de lo que necesitaba el país en materia de esa lucha contra la corrupción. Quedan 12 meses y ¿cómo esperarían frente a estos casos que han horrorizado al país? En medio de una pandemia, gente que se ha lucrado cuando el dinero se ha necesitado, se necesita para invertirlo en salvar vidas. ¿Qué esperan ustedes por parte de esa función del Estado también, de la que ya han recalcado pues hay total independencia? Sí, lamentablemente en época de emergencia hay algunas otras reglas de contratación que permiten que las contrataciones sean directas, sean más rápidas, y esto es parte de lo que configura un escenario en donde se han visto o se verán investigados personas de todos los poderes del Estado y también de los gobiernos seccionales. Es parte de lo lamentable, de la cara más dura que le hemos visto a la pandemia y al sector público durante esta emergencia. En todos los casos, que la justicia investigue, que la justicia llegue a dar con los culpables, que la justicia llegue a dar con todas las estructuras, no solamente con la última persona en la cadena, pero yo creo que también es cierto que la justicia lo ha hecho. En muchos casos muy grandes, muy importantes, yo comprendo y esta sensación de frustración, esta sensación de que es insuficiente frente a la gravedad de los escándalos, frente a tantos años de corrupción, frente a tanto dinero dilapidado, a tanto dinero que nos vendría muy bien, sobre todo en una emergencia como esta, para poder invertirlo en lo que se necesita. Yo entiendo, yo lo he dicho, comparto esa frustración, pero tampoco podemos dejar de ver lo que se ha alcanzado. Las personas de las que estamos hablando, las personas que nos daban clases, que se hacían homenajes, que era imposible cuestionarles, las personas que hoy están privadas de libertad, incluido un ex vicepresidente, un expresidente sentenciado, 16 altos cargos del gobierno están privados de libertad del gobierno anterior, 22 altos cargos del gobierno anterior están procesados, algunos prófugos de la justicia. Esto significa que no tenemos una justicia que va solamente por los peces chicos, que va por todos, porque eso es lo que necesitamos en una democracia. La ley es para todos, no importa el cargo, la responsabilidad, el poder, tendré que rendir cuentas de mis actos. En eso se basa una sociedad democrática, a pesar de que, por supuesto, queremos más, quisiéramos que no haya una sola persona que quede sin sanción si es que ha cometido una irregularidad. A pesar de que la cantidad de dinero es tanta, creo que no podemos dejar de ver todo lo que se ha avanzado y todo lo que se ha logrado, y eso incluye también a fiscales y jueces que hacen su trabajo, y me parece que no podemos dejar de mirarlo. Veamos el panorama tan completo como sea posible, Liz, porque creo que si nos enfocamos en un solo lugar estamos perdiendo de vista la totalidad. A pesar de lo grave que es, de lo indignante que es, yo lo he dicho también, en esta pandemia hemos visto estos casos gravísimos de corrupción, hemos visto cosas que a todos nos ofenden, que nos indignan, pero también hemos visto miles de personas luchando por salvar vidas, funcionarios públicos, ciudadanos, voluntarios, iniciativas de la empresa privada, gente que ha hecho bien su trabajo, y creo que eso es parte del panorama, es parte de lo que tenemos en el país. En un caso, inspirarnos en lo que se ha hecho bien, en las personas que han sido, como lo dijo el presidente ayer, héroes anónimos durante todo este tiempo, que han permitido que nos alimentemos, que tengamos luz, que tengamos agua, que se recoja la basura, que lo básico funcione. Ahí tenemos ejemplos de que hay quienes hacen bien su trabajo, también en las instituciones públicas, también autoridades que han hecho su trabajo, por supuesto, y quienes no lo han hecho, quienes han actuado de manera ilegal, porque no solamente es reprochable desde lo ético, sino que han infringido la ley, que tengan su castigo. Pero veamos ese panorama completo. Ministra, tenemos que hacer una pausa aquí en 24 horas. Para regresar hablaremos ya de los temas de coyuntura actual, lo que está pasando en medio de esta pandemia actualmente, las ciudades que podrían cambiar de semáforo rojo a amarillo, y también sobre este debate que se originó por la reorganización interna de la presidencia a través del decreto 1066. Con este más, ya regresamos. Gracias.
Bueno, y a esta hora vamos a continuar nuestra entrevista con la ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo. Doctora, bueno, yo le decía que este fin de semana se dio un debate, sobre todo a nivel de las redes sociales, tras la publicación del decreto 1066 que hablaba de la reorganización interna de la presidencia, donde el debate giraba en torno a que el presidente estaba delegando funciones a la Secretaría General de la Presidencia, dejando de lado al vicepresidente de la República. ¿Dónde cree usted que pudo tener origen entonces esta discusión o qué estaría pasando en torno a esta reorganización interna de la Presidencia de la República? ¿En dónde tuvo origen? En la mala fe, me parece, Liz, porque no tiene nada de extraño organizar la Presidencia de la República. La Presidencia de la República es una institución, es un edificio, tiene empleados, tiene funcionarios cuyos contratos o acciones de personal hay que firmar, una vacación, un permiso. Todo esto implica manejar el talento humano y hacer las contrataciones de la presidencia. También hace contrataciones como, por ejemplo, adquirir papel o tinta o guantes para las personas que están manipulando la comida. Estas son las cosas de las que hablaba el decreto que reorganiza la presidencia. La presidencia tiene una Secretaría de Comunicación, una Secretaría de Gabinete, una Secretaría de la Administración. Todo esto hace parte de la institución Presidencia de la República. Permítame, le pongo el ejemplo. Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno tiene gobernaciones, el Ministerio de Gobierno tiene viceministerios, subsecretarías, direcciones. Yo tengo delegado que hay una persona que firma algunos contratos, por supuesto, el talento humano. No firmo yo cada contrato de cada teniente político. A eso se refería el decreto del fin de semana, y que además fue el resultado de eliminar la Secretaría Anticorrupción, como lo anunció el presidente, porque esa secretaría hacía parte de la estructura de la presidencia. Eso provoca que vuelva a salir un decreto en donde se elimina de la estructura esta secretaría en particular, se aclaran cuáles son las funciones de las otras secretarías. La Secretaría de la Presidencia en este momento no tiene una persona formalmente designada, está encargada a la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Entonces, además, no hay una persona que esté nombrada con todos esos superpoderes de los que hablaban los tweets del fin de semana. No se refiere tampoco a Juan Sebastián Roldán, que es secretario del gabinete, no es secretario de la presidencia, y por lo tanto creo que hubo una mezcla de mucha mala fe y algo que nos hemos acostumbrado lamentablemente a ver cómo funcionan algunos sectores políticos y un sector político en particular, porque se puede identificar claramente al correísmo no detrás, sino en el frente de esta estrategia de confusión. ¿Qué es lo que pasa? Ponen una noticia, ponen un tuit, generan la duda y luego vienen ejércitos de troles, de fotos, de montajes, de audios falsos, de cadenas de WhatsApp, y con eso se genera un estado de ánimo en donde al parecer somos más susceptibles a creer cosas inverosímiles, pero lamentablemente esto es en lo que nos hemos tenido que debatir. Ayer se refirieron al tema de las noticias falsas. El vicepresidente en la ceremonia militar de la mañana, el presidente de la Asamblea en su discurso por el 24 de mayo, el presidente de la República. Creo que el hecho de que tanto el presidente, el vicepresidente y la primera autoridad del legislativo hayan hablado ayer del gran desafío que es gobernar en medio de este ambiente de distorsión de la verdad, nos da una medida del gran impacto que generan este tipo de cosas en la población y en el estado de ánimo del país, lamentablemente. Eso entonces se enciende, de pronto hay una gran distorsión, unas historias en donde uno ya no sabe si la ciencia ficción se cruza con la realidad, pero creo que es parte de lo que tenemos que aprender a controlar, a contener, a verificar, a preguntar y a no creer lo primero que vemos. También creo yo que hay fuentes que ya están identificadas con toda esa mala fe y que son fuentes que se convierten ya en personas o en personajes completamente descalificados y que se dedican de vez en cuando a escandalizar con este tipo de cosas. Pero no hay nada ahí que mirar con lupa, es un tema administrativo. El presidente tiene unas competencias que están en la Constitución, el presidente las ejerce, las va a seguir ejerciendo. Creo que también hay algunos que en su deseo lo que quieren es ver un gobierno sin esa posibilidad de gestión. No lo van a ver, el presidente lo dijo ayer. Aún si se trata de las horas más difíciles, aquí seguimos, es nuestra responsabilidad, nos ha tocado enfrentar un momento muy difícil. El país no merece estos intentos de desestabilización, nosotros no los vamos a permitir, no los vamos a provocar y peor todavía los vamos a protagonizar.
Ahora, una vez aclarado eso, ministra, hablemos de lo que pasa actualmente con el COVID-19 en el país. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen ya casi 3 meses después de que fue detectado el primer caso, cuando las cifras oficiales hasta el día de ayer hablaban de 36.756 casos confirmados y 3.108 personas fallecidas? Algunas cosas importantes, estamos ya sobre las 100.000 pruebas realizadas, estamos cada vez con una mejor capacidad, una mayor capacidad de hacer pruebas. Esto es importante hoy y es importante para la reapertura de actividades. El primer día de la emergencia, cuando tuvimos el caso cero, Liz, teníamos un solo laboratorio en el país haciendo pruebas, el laboratorio del INSPI Guayaquil, y en ese laboratorio había la capacidad de hacer 350 pruebas al día. Hoy tenemos del INSPI 3 laboratorios públicos, tenemos convenios con universidades, tenemos laboratorios privados que están integrados. Creo que lo primero es eso, la capacidad para hacer pruebas. Lo segundo es una mayor disciplina de la población. ¿A qué me refiero? A los hábitos, a usar mascarilla. Vemos que hay estos nuevos hábitos cada vez más ya en el día a día. Las personas, si salimos en diferentes ciudades a la calle, podemos ver que las personas están usando sus mascarillas. Los niños, hasta los niños más pequeños, conocen de qué se trata, se están lavando las manos, estamos usando alcohol, estamos tomando la temperatura en diferentes lugares, tenemos más conciencia del tema, es otro punto importante. El otro es que hemos multiplicado nuestra capacidad de atención y de respuesta sanitaria. Tenemos el doble de camas para atención hospitalaria, tenemos el doble de unidades de terapia intensiva, de camas en terapia intensiva, tenemos muchísimos respiradores que hace 3 meses probablemente nadie sabía lo que eran, o solo los médicos se preocupaban por esto. Hoy en cada ciudad llevamos la cuenta de cuántos respiradores más, de cuántos se arreglaron, de personas que están haciendo y diseñando nuevos prototipos, de donaciones de respiradores de alta complejidad, respiradores de un solo uso, por miles. Entonces nos hemos preparado mejor, medicamentos para atender algunos de los síntomas, y aquí estamos, enfrentando un momento de incertidumbre, de crisis, pero con mejores herramientas para hacerlo, y esperamos también en un momento ya de desescalada de los contagios, en donde pasó la peor parte de esta pandemia en algunas ciudades. En otras están empezando los contagios, pero no estamos mirando en ningún lugar un crecimiento explosivo como el que vimos en Guayaquil. En algunos lugares ya no solamente se ha normalizado la cifra de defunciones al día, sino que está por debajo. Como no hay una circulación vehicular, hay otras causas de muerte que han bajado, entonces hay lugares en donde ha bajado incluso el registro de defunciones. Hay otras ciudades y provincias donde los contagios están empezando. Ojalá podamos mantenerlos a un nivel que nos permita atender a todos quienes se agraven en el sistema de salud. Ese es el objetivo. Riesgo cero no existe. Pero, por ejemplo, usted hablaba de ahora de que no ha llegado quizás ninguna otra ciudad a lo que pasó Guayaquil, a esos niveles, pero la capital, Quito, estaría, según los cálculos, llegando pues esta semana a su pico más alto. Incluso se hablaba de que han superado el nivel de casos de contagios de lo que pudo haber tenido Guayaquil en su momento más duro, más difícil. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la capital, donde incluso esta semana también se analizaría si podrían cambiar de semáforo rojo a amarillo en medio de esa situación que ahora están viviendo? Sí, en Quito en este momento tenemos más contagios registrados, que no es lo mismo que atención hospitalaria, emergencias o defunciones. Tenemos más contagios registrados que lo que en algún momento se registró en Guayaquil, pero debemos tener algunas medidas también, alguna información para complementar. Que cuando en Guayaquil se dio este contagio explosivo, todavía no teníamos la capacidad de hacer pruebas que hoy tenemos en Quito. Hoy tenemos la capacidad no solamente de hacer pruebas, sino varios proyectos desde el Ministerio de Salud, en coordinación también el municipio, en donde se están practicando pruebas rápidas por comunidades, por barrios, para calcular el porcentaje de personas que están contagiadas o que ya superaron la enfermedad. Eso nos permite tener un panorama más amplio y nos permite identificar mayor cantidad de contagios. Y esto creo que debemos tenerlo claro, Liz. Se ve cuando hacemos comparaciones entre países también. A mayor capacidad de hacer pruebas, vamos a ver más cantidad de contagios. Pero es muy importante que las pruebas permitan identificar de manera temprana los casos, aislar a las personas, que esas personas tengan un monitoreo apropiado de los síntomas y ojalá no lleguen a necesitar hospitalización. Entonces, sí, en algunos lugares están creciendo los contagios, está creciendo la demanda hospitalaria, pero eso no significa que tengamos un crecimiento de las características que lo tuvimos en Guayaquil y en Santa Elena.
Pero considerando eso, ¿cree usted que Quito estaría listo para dar ese cambio de semáforo de rojo a amarillo, perdón? Sí, Liz, lamentablemente en los tiempos diferentes también nos enfrentan a otro tema. Nos enfrentan a que va creciendo la curva, o a que la cantidad de contagios se mantiene sin caer todavía en un momento en donde las personas ya tienen 70 días en aislamiento. Y esto hace más difícil el control, porque es más difícil controlar a las personas que están contagiadas si la necesidad económica impulsa incluso a los contagiados a salir de casa. Lo que deberíamos lograr es una identificación temprana para llegar con alimentos, para llegar a resolver las necesidades económicas de quienes tengan que permanecer aislados. Lamentablemente, Liz, ya son tantos días de aislamiento en el país que el no tomar medidas lo que hace es castigar, por ponerlo de alguna manera, a los formales. Castigar al que tiene control, al que tiene permiso, al que tiene a las personas afiliadas al IES, al que sigue pagando el rol de pagos, al que probablemente ya se atrasó en su cuota del banco, pero mientras tanto la informalidad ya está funcionando. Hay muchas ciudades que, más allá de lo que diga el COE cantonal o el COE nacional, están probablemente en amarillo o en rojo. Creo que nuestro deber como autoridades es también acompañar lo que en la vida práctica está pasando para que se pueda regular de mejor manera, para que no se haga en la informalidad o en la clandestinidad, que se estén dando trabajo, comercio, fuera de las regulaciones. Lo mejor es que sea acompañado por las regulaciones, que podamos supervisar los protocolos, que todo el mundo esté usando los pasos, las mascarillas, los trajes, y que las personas puedan reportar si es que se contagian. Eso es lo que lamentablemente va a pasar ya en algunas ciudades, no solo en Quito, que los contagios empezaron más tarde y que entonces llegamos a un momento de contagios cuando la presión sobre la actividad económica es muy fuerte ya. Ahora, ministra, y quisiera preguntarle sobre las decisiones del COE nacional, quizás en torno a lo que ha dicho la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, el fin de semana, de que se opone a que se reanuden los vuelos comerciales nacionales, incluso también desde el 1 de junio, que ella no está dispuesta a que puedan llegar estos vuelos acá a Guayaquil o salir de Guayaquil. ¿Por dónde iría quizás la decisión del COE en torno a este pronunciamiento de la alcaldesa? He conversado con la alcaldesa de Guayaquil este fin de semana en algunas ocasiones, porque tenemos que encontrar un punto medio y coincidimos en algo que yo quiero repetir, recalcar, es que compartimos el mismo objetivo. Yo no creo que ningún municipio esté buscando un objetivo distinto que lo que está buscando el gobierno. Tenemos el mismo objetivo, precautelar la salud y que no quiebren más empresas, precautelar la salud de nuestros ciudadanos todos y que la economía se pueda reactivar de manera ordenada. Compartimos ese objetivo también con la alcaldesa de Guayaquil. Vamos a encontrar un punto medio, probablemente mover el inicio de los vuelos nacionales 1 o 2 semanas, en el caso de los vuelos internacionales, mirar cuál es la posibilidad de las pruebas rápidas que se pueden hacer. Y también hemos conversado sobre algo que es parte de la realidad. Abrir los aeropuertos y permitir los vuelos comerciales no significa que vamos a tener el flujo que teníamos en enero en nuestros aeropuertos en el país, ni en lo nacional ni en lo internacional. El aeropuerto de Guayaquil recibe o recibía en circunstancias normales más o menos, digamos, 4,000 personas al día entre que entran y salen. Eso ni de cerca va a recuperarse de un día para el otro. Eso probablemente empezará con una cantidad más pequeña, con unas pocas frecuencias que empiecen a vincular las ciudades. Muchas personas escogerán no solo el teletrabajo, sino las reuniones a distancia. Otras personas escogerán no viajar todavía durante estos meses. Así que la reactivación será paulatina, será muy cuidadosa y en coordinación con los municipios. Quiero agradecerle, ministra, que haya estado esta mañana con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias a ustedes. Buen inicio de semana para todos. Igual para usted. Con eso de aquí, amigos, pues yo me despido, pero luego del corte estará Vicente Albornoz con su segmento Economía para Todos y luego de eso las noticias aquí en Teleamazonas. Que tengan un buen